Dios te bendiga, amado hermano, amigo que me oyes a través de esta grabación. Hoy quiero compartirte la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación. Y estos tiempos es necesario que podamos compartir esa palabra poderosa. Así que tú que estás en casa, con tu familia, con tus hijos, ábrele tu corazón al Señor y Dios va a hablarnos en esta noche. Y para eso vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, el cual dice así: de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por este tiempo que nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Pero aún así, en medio de todo este dolor, de toda esta tristeza, de toda esta crisis, seguimos predicando la poderosa palabra de Dios. Y hoy abre tu corazón para que tú recibas esta palabra que va a transformar tu vida. Lo que nos está diciendo en esta palabra es que si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Nos está diciendo que si aún no estamos en Cristo Jesús, todavía no podemos ver el reino de los cielos, todavía las cosas no son nuevas, sino todavía permanecemos en el pecado, permanecemos en las cosas viejas que es pecado. Porque la Biblia en Romanos nos dice, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el ser humano desde el principio dio la espalda al Señor. Dio la espalda al Señor haciendo cosas que no le agradan. Y comenzaron desde ese punto, generación tras generación, a pecar contra Dios. Pero damos gracias a Dios por enviar a su Hijo amado Jesucristo. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que Dios amó al mundo. Y esta palabra mundo significa la humanidad. Dios amó a la humanidad. Dios te amó a ti y a mí. Y Dios envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en Jesucristo tengan vida, mas no tengan muerte. Por estas razones que si nosotros ahora en este tiempo aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, seremos nueva creación de Dios. Y las cosas viejas van a pasar. El pecado se va a volver atrás. Y Dios va a hacer una nueva creación con nosotros. Y hoy quiero explicarte brevemente algunas cosas que estuve meditando y haciendo, y quiero explicártelo. Dice la palabra de Dios que Dios creó a Adán y a Eva en un estado de perfección, en un estado santo, en un estado puro. Adán y Eva era así limpio como este vaso. Pero Adán y Eva no obedecieron a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, y ellos desobedecieron. Y por haber desobedecido, dice que la palabra de Dios en Romanos, entró el pecado al mundo. Y así como entró el pecado al mundo, también la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y qué es pecado? Pecado, dice la palabra de Dios, que es toda desobediencia a su palabra. Pecado es toda transgresión a la palabra de Dios. Y el ser humano por años y años ha estado viviendo en el pecado. Y aquí yo tengo algunas cosas que pude anotarlos en este frasco.
Pecado es adulterio. Lo que está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 19, está escrito y menciona todas las cosas que es pecado delante de Dios. Y Primera de Corintios capítulo 9 nos habla también acerca del pecado. Y dice que pecado es fornicación, adulterio, mentiras, celos, contiendas, disensiones, hechicería, brujería. Todas estas cosas es pecado. Pero ¿qué es lo que hace el pecado con el ser humano? El pecado mancha. El pecado ensucia el corazón del ser humano. Y hoy quiero enseñarte esto. El pecado entró en el hombre y manchó su corazón, manchó su vida. Y el hombre, estando en esta condición, no podía acercarse a Dios, no podía poder tener una comunicación con Dios. Por eso Dios mismo envía a su Hijo unigénito a este mundo a morir por nuestros pecados, por nuestra falta, por nuestras rebeliones. Jesucristo vino para podernos dar vida y vida en abundancia. En este frasco podemos ver, y aquí dice Jesucristo, Él vino a limpiarnos de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de las cosas que hemos cometido. Nuestro Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, porque el diablo vino para matar, para robar y destruir. Y el pecado eso hace con el ser humano. Lo destruye, lo mata, lo arruina. Pero Jesucristo vino para que tú y yo tengamos vida eterna. Y mira lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El esfuerzo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos perdona de todos nuestros pecados. Pero ¿qué tiene que hacer el ser humano para que sus pecados sean perdonados? San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay algunos que creen en Jesucristo, pero no quieren aceptarlo. El asunto no es solamente creer, porque la Biblia dice que el diablo, los demonios creen y tiemblan ante él. Pero el asunto es que nosotros debemos creer en Jesucristo, debemos creer en Él y debemos aceptarlo en nuestro corazón. Ahora, como hijos de Dios, debemos vivir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso te invito. Por eso quiero decirte, amigo, que me oyes a través de esta grabación. Acepta a Jesucristo. ¿Estás cansado de tus pecados? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Estás cansado de las cosas que te están aconteciendo? Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución para tus problemas. Jesucristo es la solución para tu enfermedad. Jesucristo es la solución para tu vida. Porque sabemos que los que practican tales cosas, los que practican el pecado, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice que no heredarán el reino de los cielos. Mas los que practican las cosas del Espíritu, dice que ellos tendrán vida eterna. Por eso, mi amigo, mi hermano que me oyes, permanece en Jesucristo. Porque ya las cosas viejas han pasado. Permanece en el Señor Jesucristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, tienes que permanecer en Jesucristo. Efesios capítulo 5 nos dice, capítulo 5, versículo 21 dice, despojaos del viejo hombre. Cada día debemos despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza.
¿Cuál es tu decisión, mi amigo? ¿Seguir viviendo en el pecado o aceptar a Jesucristo en tu corazón? Él es el remedio para el pecado. Él es el remedio para tu vida. Espero que tú decidas permanecer en Cristo. Espero que tú decidas, mi amigo, aceptar a Jesucristo en tu corazón. La Biblia dice, separados de Dios, nada podemos hacer. El ser humano no es feliz si no acepta a Jesucristo. El dinero, la fama, los placeres, estas cosas pasarán. Pero el que permanece en Cristo, el que está con Cristo, permanecerá para siempre y alcanzará la salvación eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer sobre tu vida. Y si tú has decidido aceptar a Jesucristo en tu corazón, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche, porque sé que tú has hablado a mi vida y yo reconozco que he pecado contra ti. Y esta noche yo te pido perdón y te ruego, Señor, que me limpies de todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bien, si tú has hecho esta oración, tenlo por seguro que la palabra lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación eres. Ahora eres un hijo de Dios, ahora eres una hija de Dios. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo a la distancia, y te bendigo en el nombre de Jesús, estés donde estés. Bendiciones.